hablemos ahora de Níger. Qué poco se está hablando, ¿no? De Níger. Nos tenemos que ir al continente africano. El día de ayer, la junta militar que está a cargo del país decidió hacer un cierre del espacio aéreo con la amenaza por parte de algunos países de una intervención militar en el país para restablecer el orden. Pero miren lo que pasa. Esto era el estadio, uno de los más importantes allí en el país, una masiva concentración en apoyo a esta junta militar. Estas imágenes se vienen repitiendo una y otra vez. Tiani, que es el militar que dio el golpe unos días atrás, y uno empieza a ver qué pasa allí, qué es lo que están reclamando, cuáles son los argumentos, los objetivos que busca este nuevo gobierno. Entre otras cosas, cortaron el suministro de uranio a Europa, a Francia. Y ahí Francia se empieza a enojar. África Occidental también hace advertencias, pero el día de hoy, lunes, acaba de llegar una delegación de Burkina Faso y de Mali para apoyar este nuevo gobierno de Níger. ¿Cuántas dudas que tenemos sobre lo que está sucediendo allí en tierras tan lejanas? Sebastián Salgado es analista internacional, corresponsal de guerra, sabe mucho de estos temas y es clave que nos acompañe. Sebastián, gracias por la compañía. Bienvenido a Canal Extra. ¿Cómo estás? Hola Lourdes, un saludo para vos y para todo el equipo. ¿Viste la cantidad de gente abrazando a esos militares que en Europa se lo presentan como los dictadores, el golpe militar? ¿Quién apoya, quién gana y quién pierde con este escenario? Bueno, evidentemente esto tiene una correlación con lo que estamos viendo en otras latitudes del mundo, básicamente del conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN, y en ese sentido, evidentemente, Francia pasa a ser uno de los grandes perdedores en este contexto, porque una de las primeras decisiones que toma Níger es cortar el suministro de uranio a Francia, y hay que recordar que Francia utiliza la energía atómica como parte de su fuente incluso de electricidad. Un tercio aproximadamente del uranio de Níger es lo que necesita Francia para suministrar la corriente dentro de su país, y como contraprestación es increíble pensar que en la propia Níger prácticamente no hay electricidad, sino que la mayoría de la corriente eléctrica de Níger viene desde el vecino Nigeria. En ese sentido, obviamente, se está reconfigurando un mapa regional, algo de esto vos venías anticipando, Mali, Burkina Faso respaldando al nuevo gobierno de Níger, que según estas mismas imágenes que estamos viendo en este momento, no se trata de un golpe de Estado en el sentido estricto militarista de lo que conocemos en América Latina, sino de un paso hacia la emancipación real y política de África en su proceso de descolonización de Europa. Bueno, escuchábamos también en la cumbre de países africanos en Rusia que decían, bueno, África despertó, África está diciendo basta. Hablabas del suministro de uranio, vamos a ver en imágenes, Sebastián, lo que decías, ¿no? El 33% de la luz de Francia se alimenta con uranio, justamente de este país, Níger. Y la contracara, ¿no?, de este mismo país es que 82% no tiene acceso a la electricidad en ese país. ¿Sabés en qué pensaba con ese 82%? En Bolivia, cuando se hizo ese cambio de fórmula, ¿no? Bueno, que el Estado se quede con el 82% de las ganancias y que el 18% se vaya para las empresas extranjeras. ¿Se puede pensar que algo así pueda suceder ahora en Níger? Va a costar mucho, Lourdes, porque hay que recordar que Níger es un país que ha sido muy empobrecido por lo que es el proyecto europeo. Sobre toda esa región del Sahel hay incluso, vamos a decir, un proyecto militarista desde hace poco más de 10 años que fracasó absolutamente, que es conocido como el proyecto Barkhane de Francia, que bajo la excusa de pelear contra las fuerzas yihadistas, sobre todo de Al-Shabaab, que es un grupo que depende de alguna manera de Al-Qaeda, Francia ha tenido una continuidad en su, vamos a decir, sistema opresivo sobre los gobiernos locales, y en ese sentido, lógicamente, les ha impedido un desarrollo. Se ve claramente los dos lados del río Níger, ¿no? Nigeria, de un lado, como ese país
muy importante poblacionalmente hablando como parte de lo que es el proceso de colonización británica, que se repartieron en África entre británicos y franceses, y del otro lado, Níger, un país que fue empobrecido por Francia, que tiene solamente 18 millones de habitantes. Claro. Y del otro lado, Nigeria, con más de 220 millones de habitantes, 220 contra 18, que lo está amenazando prácticamente lo que podrían algunos considerar a las puertas de una incursión militar, pero claro, empujado por los gobiernos europeos. Así es que es muy difícil pensar que Níger por sí sola pueda realmente conformar un gobierno a través de los cual tengan una independencia, salvo que cuente con el apoyo de otras potencias no europeas o occidentales. Bueno, justo veíamos las manifestaciones en apoyo a Rusia, ¿no? Allá le dicen marchas prorrusas y ondeaban justamente las banderas. Insisto, hace días nada más se dio la cumbre africana en San Petersburgo. Rusia no es menor acá, ¿no? No. Esto es la ampliación, como decíamos al principio, de algo más amplio. El fracaso de la operación Barkhane, que antes llamaba Serval de Francia, está vinculado a esto, que digamos, el sistema colonialista francés está agotado, más allá que estos países se independizaron en la década del 60 pasado, y claro, para tomar fuerza en ese sentido necesitan aliados internacionales, y la República Popular China y la Federación Rusa lógicamente aparecieron en el horizonte. Claro. Como países que los trataban de igual a igual por primera vez prácticamente en su historia para estas naciones africanas. Y en ese sentido, bueno, empezamos a ver de qué manera incluso el grupo Wagner tiene presencia en el Sahel a pedido de esos gobiernos. Porque lógicamente el gobierno de Níger no tiene la tecnología militar como para enfrentar a los grupos de Al-Shabaab, que como decimos, si son parte de Al-Qaeda, indirectamente son una creación occidental. Espera, no nos hable con tantos términos específicos, Seba, que nos mareas a los que no estamos, tal vez el grupo Wagner, el grupo allí y de Al-Qaeda. Martín. Sebastián, bueno, nombraste dos potencias del mundo, ¿no? Rusia por un lado, China por el otro, que están trabajando en este sentido diplomático, con esos abrazos solidarios que le dieron a Níger en su momento. ¿Qué otros países se pueden sumar a este apoyo mundialista que está recibiendo el país africano? Yo creo que los más importantes son los de la región, Mali, Burkina Faso, Eritrea, Argelia, la propia Etiopía, marcan, digamos, un grupo que se enfrenta a los demás países de la CEDAW, que se conoce, que es la Comunidad de Estados de África Occidental, que son los que les pusieron este plazo que ustedes hablaban al principio, de decir, hasta el domingo pasado tenían tiempo de, vamos a volver a poner en funciones al presidente Bazoum, que fue el presidente depuesto, que hay que reconocer, está siendo retenido, ¿sí? No tiene libertad ni siquiera de salir del país. Entonces, estos bloques, al igual que Níger, empiezan a tener un horizonte cercano a esas otras grandes potencias y empiezan a ser una expresión, si se quiere, antioccidental, claro, en cierto sentido, pero que al mismo tiempo yo creo que estamos en condiciones de pensar de que no es solamente que es un tironeo de potencias, sino que los propios gobiernos africanos están asumiendo una cierta madurez política y asumiendo los riesgos que hay en ese sentido. Totalmente. Un ejemplo, yo te decía, Mali es uno de los países, vamos a decir, vecinos de Níger, que lo están apoyando y que desde fines del año pasado prácticamente eliminó a la lengua francesa como lengua oficial. Claro. Fíjate qué interesante cómo se van dando esta serie de cosas que no solamente tienen un componente militar, sino cultural también. Pero muy reciente. Mira, Seba, acompañanos a repasar. Algo está pasando, como bien describís, no es un caso aislado. Vamos a repasar la cantidad de movimientos, golpes de Estado que se han dado en los últimos años allí en el continente africano. Claro, no son todos iguales, pero recordemos qué pasó. Primero Mali, después tenemos que mencionar a Guinea, que se suma, y en el mapa lo vemos bien claro, Sudán, que termina dividiéndose con Sudán y Sudán del Sur, y Burkina Faso, y ahora el último eslabón es Níger, pero toda la zona central de África está teniendo movimientos importantes. ¿Qué características o qué manera de englobar estos cambios en África podemos describir, Sebas? Yo creo que las nuevas alianzas son muy, muy importantes.
las inversiones económicas también. Las inversiones de China, de la República Popular China, por ejemplo, han llevado un desarrollo importante al continente africano. No es esta concepción simplemente extractivista que ellos padecieron durante tanto tiempo. Y a partir de eso, claro, se van formando alianzas regionales, en este caso en la región del Sahel, que es básicamente el África subsahariana, digamos, al sur del desierto del Sahara, que va generando una impronta cultural propia de un proceso de colonización conjunto. O sea, si vemos el año de independencia de todos estos países, prácticamente todos se independizaron de colonias europeas en 1960. Y ahora están volviendo a tener una especie de proceso de nueva independencia política, porque aquella independencia quedó prácticamente en los papeles, inconclusa, porque las potencias extranjeras, sobre todo en este caso Francia, con esta concepción extractivista de meterse, quitarles su uranio, quitarles su oro y llevarlos prácticamente sin pagar ningún tipo de cánones hacia Europa, bueno, fue lo primero que ellos pudieron cortar. Lógicamente va a haber consecuencias políticas y tal vez militares. Lo que estamos viendo es, y si quieren termino con esto, es que lo que va a intentar Europa es tratar de hacer enfrentar a africanos con africanos. Por eso Nigeria está subiendo el volumen de sus declaraciones y a partir de eso, claro, Europa se hace como que estuvieran expectantes de lo que ahí está pasando, pero muy probablemente podamos ver alguna serie de enfrentamientos bélicos impulsados desde Occidente. Bueno, qué parecido, ¿no? La similitud con nuestra región, que durante tanto tiempo era una extracción, un saqueo abierto, hasta que llegaron gobiernos que empezaron a dar por lo menos otros parámetros. Fíjate estas protestas, Sebas, de allí en Níger, en contra de Francia. Incluso fueron a la embajada de Francia y esto pasaba. Como bien decíamos, ¿no? Fueron hasta allí, Emmanuel Macron salió a advertir en caso de que haya algún francés herido, iba a tomar derecho a una respuesta, pero claro está que acá no están pidiendo una invasión rusa para ayudarlos o de la República Popular China, como bien decís, son procesos autóctonos, ¿no? Que empiezan a tomar la posta para decir algo tiene que cambiar en la ecuación para que la riqueza no salga del país y que quedemos empobrecidos. El repudio a Francia tiene que ver con esto. ¿Qué crees que pueda pasar en las próximas horas con la llegada de una delegación de Mali y de Burkina Faso allí, pero con África Occidental que está presionando? Y me parece que están buscando un respaldo internacional lo más amplio posible. Las imágenes que vimos antes del estadio son el respaldo popular, ¿sí? Porque era justamente el día en que los países de la CEDAW le habían dicho, bueno, ese día tienen que liberar al presidente, y en lugar de liberarlo, juntan en Niamey, la capital de Níger, un estadio completo de gente respaldando al nuevo gobierno. Estas imágenes que estamos viendo ahora son, vamos a decir, un ataque a la embajada de Francia, absolutamente popular. Aquí no vemos militares, vemos a la gente común. Por eso se intenta subestimar mucho el origen, ¿sí?, popular de estas protestas con una concepción eurocentrista, haciendo de cuenta de que los africanos no tuvieran en claro hacia dónde se dirige todo esto. Pero me parece que todavía es un momento demasiado pronto para ver si puede llegar a haber un desenlace militar en todo esto, pero realmente en los momentos que estamos viviendo tampoco se puede descartar. Bueno, vamos a darle seguimiento, Sebastián. Y próximamente se viene una cumbre de los BRICS allí en Sudáfrica también, ¿no? En el mismo continente. Putin finalmente no puede ir, él dijo que no va a ir por temor a alguna detención. Recordemos que lo están persiguiendo por supuestos delitos de lesa humanidad. ¿Se va a dar la cumbre o no? La cumbre se hace, Lula ya confirmó presencia física, es a fin de este mes de agosto en Johannesburgo. Sí. Los delitos, Lourdes, son del Tribunal Penal Internacional, que lo acusan de haber secuestrado niños. Los niños del Donbass, que ahora son parte de la Federación Rusa, que estaban en orfanatos, muchos de ellos huérfanos por los ataques de Kiev desde el año 2014. No sé, parecía que Ucrania quisiera que esos niños sigan viviendo en orfanatos en zonas de guerra. Hoy la ciudad de Donetsk fue bombardeada, el propio centro de la ciudad. Entonces, para no generarle tantos problemas al propio gobierno africano, que es parte de lo que es el grupo de países del Tribunal Penal Internacional, el presidente Putin no va a estar presente, pero lo que sí dijo hace 2 días es
que él tiene muchas expectativas para que se unan a los BRICS este mismo mes, sobre todo 3 países: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la República Argentina. Así que no nos extrañe que prontamente los BRICS pasen a llamarse BRICSA o algo por el estilo. ¿Te imaginás? Bueno, queremos esa A ahí, por favor. Una Dilma Rousseff, presidenta del Banco de los BRICS, tan necesario, ¿no? Una cooperación de respeto y no de sometimiento. Gracias, Sebastián, como siempre. En cualquier momento te volvemos a convocar. A ustedes, gracias a los amigos de Extra. Sebastián Salgado, analista internacional, atentos con lo que está pasando por estos días allí en el continente africano.